Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. A todos ustedes, con la paz del Señor. Hoy es uno de los días vísperas de conmemorar la Navidad. En realidad estamos a 3 días de conmemorar este evento maravilloso que la humanidad recibió, no la percibe, no la entiende, no la capta, no la aprovecha, pero que más allá de que el hombre acepte o no acepte, el ser humano lo acepte o no lo acepte, en el contenido, en la esencia de lo que esto significa, un derroche de amor de Dios en beneficio y misericordia, en favor, en gracia de una humanidad pecadora, perversa, malvada, y que tiene opción a través de Cristo Jesús de cambiar no solo ese rumbo destructivo en el que se mantiene la humanidad, sino que tiene inclusive opción de un día estar en la presencia de Dios y por la eternidad, a cambio del lugar que ávidamente parece que la humanidad va y que es un lugar de tormento eterno. Así que la Navidad es esa puerta que se abrió para dar este giro a nuestras vidas y para dar ese giro al destino final y destino eterno. Esa es la Navidad. Y bueno, alrededor de la Navidad hay varias circunstancias que giraron en aquel momento y que giran el día de hoy y viene sucediendo siempre. Hubieron personajes maravillosos, como los que en parte ya hemos compartido, ¿sí? No solo estos instrumentos dispuestos, obedientes, sencillos, abiertos de parte de José y María para acoger en su regazo, en su hogar, al Hijo de Dios, a efecto de que sea cuidado, guiado, sostenido, sustentado humanamente hablando, para que luego pueda cumplir su plan redentor. Sino que vimos, por ejemplo, la semana anterior ese coro campestre, ¿sí? Aquellos pastores que fueron inquietados y que se sumaron. Otros personajes son los ángeles, ¿sí? Tanto el ángel que anuncia a María el haber sido escogida para ser el instrumento que traiga al mundo al Hijo de Dios, el ángel que habla con José en sueños para que le acoja a María y se sume a este plan. Hay personajes como los magos de Oriente, que posiblemente más que hablar de ellos, obviamente vamos a hablar de los regalos que ellos llevaron. No lo vamos a hacer hoy, posiblemente lo hagamos el día domingo 24 de diciembre, que es el día de la Nochebuena, ¿sí? Al día siguiente es la Navidad. Y digo, hay un sinnúmero de personajes, ¿no? Hay unos personajes por demás importantes, todo esto alrededor del nacimiento de Jesús y de sus primeros días, por así llamarlo, que son Simeón y Ana, por ejemplo, ¿no? Que se relata en la palabra de Dios. Y esto nos trae mucha enseñanza cuando nos detenemos un poquito a desglosar. Pero yo quiero hablarle de otro personaje que también está alrededor de Jesús, que también estuvo alrededor de su nacimiento y está el día de hoy también muy vigente, ¿sí? Este personaje lo relata el Evangelio de Mateo, capítulo 2, y le voy a dar lectura de unos pocos versículos y luego será necesario ver un versículo posterior a la lectura que le identifican a este personaje. Así que le pido por favor que usted me siga con atención, con reverencia a la bendita palabra de Dios y que a pesar de ser vísperas de la Navidad es necesario hablar y exhortar a través de este personaje, ¿sí? Mateo capítulo 2 versículos del 3 al 8, la palabra de Dios dice así, con atención y con la debida reverencia a la preciosa y poderosa palabra de Dios. Dice así: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella,
Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Bueno, le digo que hay varios personajes, ¿no? Alrededor del nacimiento de Jesús, y son los mismos personajes que hasta el día de hoy están alrededor de Jesús. Obviamente hoy Jesús ya no es un niño, obviamente hoy Jesús ya no está aquí en la tierra, Él está con nosotros todos los días a través de la presencia del Dios Espíritu Santo. Él dijo que no nos iba a dejar, que no nos iba a desamparar, que iba a estar todos los días con nosotros, y así lo viene haciendo con quienes también queremos estar con Él y estar todos los días con Él, ¿sí? Pero hoy está Él a la diestra del Padre, ¿sí? Intercediendo por nosotros y presto a cumplir el resto del plan que tiene planificado para los que le seguimos, y el resto del plan para quienes no le siguen, ¿sí? El resto del plan para quienes lo seguimos es que Él venga rato menos pensado, sorpresivamente. Algunas señales nos ha advertido, nos ha dejado, pero Él va a venir por su iglesia primero, ¿sí? No va a llegar acá a la tierra, sino que así como le vieron irse, ¿sí? También le veremos que venga entre las nubes y arrebatará, levantará a su iglesia, y ahí nos vamos nosotros. Entonces esa será un acto glorioso, maravilloso, ¿sí? No sé qué vayan a decir los que aquí se queden, ¿sí? No sé qué explicación quiera dar la ciencia, qué explicación darán los agnósticos, qué dirán la prensa, no sé, no tengo idea, ¿sí? Pero luego Él vendrá a juzgarles, a aquellos, para que tengan una sentencia condenatoria. Pero ¿cómo? Si Dios es Dios de amor. Sí, pero el amor no quita la justicia, ¿sí? Yo soy papá, y como papá que soy, el hecho de que yo ame a mis hijos no quiere decir que yo no les haya reprendido, que no les haya llamado la atención, o que no haya permitido que afronten las consecuencias propias de sus actos, ¿no es cierto? Entonces, no es que el amor es incondicional, y por lo tanto el amor también es insensible, ¿sí? Como les amo, entonces hagan lo que quieran, vivan como quieran, pequen como quieran, que mi amor les capturará y les dará, después de una vida de pecado, de inmundicia, de lascivia, de concupiscencia, de chisme, de perjuicio, de robo, de mentira, pasen al reino del Padre. No, eso no va a suceder, porque eso le desmerece totalmente la esencia de lo que es Dios, ¿sí? Entonces es Dios de amor, increíble. Cristo Jesús ya nos ha demostrado a la saciedad su amor, al humillarse como hombre cuando vino a través de María, ¿sí? Y al cumplir un plan redentor, muriendo, pagando el precio de su pecado y del mío. ¿Qué más amor quiere? ¿Qué más amor quiere? Si usted quiere abusar del amor, abusar de la gracia, eso no va a ser posible, porque Dios ni es tonto y Él es totalmente justo, ¿no? Pero bueno, estas acotaciones vienen a ratos, son necesarias en momentos, más que nada porque hoy quiero hablarle de este personaje que es parte del nacimiento de Jesús. No es un personaje que sea muy mencionado, y mucho menos en estas épocas sentimentales, en estas épocas que nos dicen ciertos mensajes, ¿no? Ya sea canciones, he visto inclusive hasta propagandas que hablan, dice, de la verdadera Navidad, de la verdadera Navidad. Bueno, quizás estemos enfocados en la verdadera Navidad de acuerdo a lo que se desprende de la palabra de Dios, que es el único libro que con total claridad y verdad nos habla de la Navidad, es decir, del nacimiento de Cristo Jesús aquí humanamente hablando. Bueno, ¿qué es lo que había sucedido? Que entre los muchos personajes, digo, no voy a hablar de estos, los magos que vinieron de Oriente, habían hecho un largo recorrido. Ellos habían salido con alguna anticipación, no sé cuánta, posiblemente cuando fue engendrado por parte del Espíritu Santo en el vientre de María Jesús, a lo mejor en ese mismo momento se prendió una estrella que llamó la atención a estos magos, o sea, entendidos, significa magos, astrólogos, conocían el idioma del firmamento, y van en camino dirigidos por esta estrella, y van en camino con parte de entendimiento, o con un gran entendimiento, diría yo, a ver al rey de los judíos que habría de nacer, ¿sí? Hacen un trayecto sumamente largo, y cuando están entrando por Jerusalén, ¿sí? Donde gobernaba Herodes, este personaje es el que le voy a mencionar. Cuando entran por Jerusalén, obviamente no eran tres personajes con unos cuantos camellos, porque habrían pasado desapercibido. Debe haber sido toda una compañía, ¿sí? Que vinieron. Estos magos, no dice la Biblia que eran tres, dice que eran magos. El hecho de que hayan presentado tres ofrendas a Dios no les limita a que la compañía que viajó de tan lejos sea de tres.
y les detiene, porque obviamente era una compañía grande que llamó la atención, el mismo hecho de ver que eran de otras latitudes. Entonces, Herodes en su ego, en su soberbia, en su vanidad, ¿sí? Les detiene y dice, ¿a dónde? ¿Sí? Y le dice a ellos, ¿no? Como nos menciona la palabra, que ellos habían decidido seguir a una estrella y que esa estrella les iba a guiar al rey de los judíos, ¿no? Entonces, aquí yo quiero destacar algo, ¿no? O quiero comenzar a destacar algunos aspectos, algunos puntos que saltan a la vista y que no podemos pasar por alto. Y es el hecho de que estas palabras, que son una respuesta a la inquietud de Herodes, ¿a dónde van? Y ellos responden, pues vamos, hemos sido guiados por una estrella y vamos a ver al rey de los judíos. Esto le altera sobremanera, le molesta en una magnitud que no podemos imaginar, sino solo cuando conocemos al demonio llamado Herodes, ¿sí? Le fastidia, le perturba, le altera tremendamente. Y déjeme decirle que este hombre, en su alteración, en su molestia, en su fastidio, en su ira, en lo herido de su ego, ¿sí? Dice que él supo de esto. Él fue el que detuvo a esta compañía y él se enteró del destino, del objetivo de estos viajeros de lejanas tierras. Pero la Biblia destaca y dice que junto con él se turbó toda Jerusalén. Entonces, seamos un poquito objetivos. ¿Toda Jerusalén les detuvo a estos personajes? No, él les detuvo. Toda Jerusalén se habría perturbado, se habría molestado, se habría fastidiado por la presencia de ellos en pro de su objetivo, que era encontrar a un niño que habría de ser el rey de los judíos. No, y menos en Jerusalén, en donde había una gran cantidad de judíos, y muchos de ellos, como lo demuestra el texto que acabamos de leer, muchos de ellos entendidos en las escrituras. Yo más bien creo que Jerusalén se habría regocijado. Yo creo que más bien si hubieran tenido la información de primera mano, ¿no? Es decir, que el pueblo como pueblo se juntó alrededor de estos magos y les dijo, ¿cómo así ustedes por aquí? Y ellos dan la respuesta adecuada. Yo creo que más bien Jerusalén se habría regocijado, se habrían inquietado también, obviamente, pero no para mal, ¿no? Sin embargo, mire lo que puede hacer una persona que termina siendo un antagónico de la Navidad. Y de hecho, así me permití llamarle a esta prédica, ¿sí? Antagónicos de la Navidad. Porque algo que para los otros personajes fue alegría, gozo, regocijo, satisfacción, plenitud. Estoy hablando de los pastores, estoy hablando de José y de María, estoy hablando de Simeón y de Ana, estoy hablando del coro angelical que estuvo al momento del nacimiento. O sea, todos los otros personajes involucrados en el nacimiento de Jesús se llenaron de gozo, de plenitud, de alegría, de satisfacción, ¿sí? Menos Herodes. Entonces siempre hay un antagónico, ¿no? Siempre hay un antagónico, siempre lo hubo y siempre lo habrá. Existen hoy antagónicos, ya vamos para allá. Él se molesta, se fastidia y su molestia le hace extensiva a toda la ciudad de Jerusalén y un poco más allá, ¿sí? Le hace extensiva. Entonces aquí es importante algo que yo quiero insistir. No lo hago siempre, no lo hago constantemente, permanentemente, pero yo creo que sí es necesario un poquito hacer notar esto, ¿no? Y es el saber comunicar las cosas, con qué intencionalidad, con qué objetivo, ¿sí? Entonces, imagínese, él se molesta al oír que puede existir algún rey que en su limitado pensamiento perverso y malévolo, lo único que imaginó es que él podía ser reemplazado, que él podía volverse una amenaza para su condición. Y claro, él, por su sentir, termina alterando al resto, termina perturbando a toda Jerusalén, termina inquietando y creando un negativismo en toda Jerusalén, ¿sí? Entonces, note esto, ¿no?
que la molestia de un perverso puede generar molestia en el resto. ¿Por qué? Y le digo esta parte, perdón, que insista en este sentido. La comunicación. Una cosa es lo que yo quiero dar a otro cuando informo en cuanto a comunicación. Y otra cosa es la intencionalidad que yo tengo, ¿sí? De la manera en que yo informo. Yo puedo dar la peor noticia del mundo. Yo puedo tener en mi conocimiento algo que yo quiero transmitir a otras personas y puede ser la peor noticia del mundo. Pero si quiero transferir esa información, ¿sí? Si quiero dar esa información y que no cause dolor, que no cause mayor molestia, que no desbarate las vidas de otras personas, yo puedo tener una metodología para dar esa información y darlo de la manera más suave, de la manera más respetuosa, de la manera eh, más, ¿qué le digo? No solo correcta, sino de la manera más amable, ¿sí? Más sutil, para que la información llegue, pero no destruya, pero no altere, pero no perjudique, ¿sí? Como yo puedo dar la mejor noticia del mundo y que no quiero que el resto se alegren, ¿sí? Con esa noticia, no quiero que el resto aprecien la verdadera información que yo quiero dar, pero yo puedo darle envuelta y camuflada en catástrofe, en odio, en qué sé yo, ¿no? Entonces transmito la información, pero con tanta malicia, ¿sí? Que termino, como en este caso, perturbando. Y sigo con el ejemplo bíblico, ¿sí? Bien podía Herodes, al tener la información de los magos de lejanas tierras, de los magos de Oriente, bien podía, si es que era necesario, si es que él consideraba que era pertinente, si algo se iba a conseguir al comunicar a toda Jerusalén, bien podía haber dicho, me permito comunicarles, ¿sí? Que hay unas personas entendidas en el lenguaje del firmamento que han venido en pos de una estrella que habrá de ubicar al rey de los judíos. Así que felicidades a todos los judíos de Jerusalén, ¿sí? Porque hay un rey que guiará sus vidas. ¿Sí? ¿Sí se da cuenta? ¿Cuál era la información? Que habría de nacer un niño que iba a ser el rey de Israel. ¡Pum! Se acabó. ¿Sí? Entonces bien podía haber dicho eso y causar gozo, regocijo, ¿no es cierto? Pero ¿qué habrá dicho él? Para que se turbe toda Jerusalén. Entonces yo quiero destacar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la comunicación, el cómo transmitir tal o cual situación. Hay comunicación escrita, hay comunicación hablada, hay comunicación gesticulada. Vea, una sugerencia a propósito de la Navidad. Hay abrazos y abrazos. Un abrazo hipócrita, unas palabras hirientes, disfrazadas de bonitas palabras, ¿sí? Inclusive en la entonación de las palabras, ¿sí? Es preferible ahorrarse, ¿no? Para estar dando un abrazo hipócrita, para decir unas palabras que no me nacen o que me cuesta decirlas, o que las digo con cierto cinismo. Estas personas que tienen estas costumbres, ¿no? De extender una mano, de dar un abrazo, de falsedad, por obligación, por política, son antagonistas de la Navidad. Aquí está el antagónico de la Navidad. ¿Qué fue a decir y de qué modo proclamó la información que a él le fue dada de tan buena fe por los magos, ¿sí? Para que se haya alterado y perturbado toda Jerusalén? Un segundo aspecto que yo noto es que la perturbación, la, la ira de él le llevó a tal punto que hace una reunión, adivine con quién, hace una reunión con gente que él jamás en su vida, oiga, jamás en su vida hubiera hecho una reunión de esa naturaleza, con los religiosos judíos. Yo no me imagino a Herodes en otra circunstancia, no alrededor del nacimiento de Jesús, en otra circunstancia, inquieto, preocupado por alguna situación de carácter espiritual y que le lleve, que le motive, que le impulse a hacer una reunión con todos los entendidos en las escrituras, en las profecías, los religiosos, los espirituales, digamos. Nunca, nunca se le hubiera ocurrido siquiera hacer una reunión, porque él le valía la parte espiritual.
Él era él y punto, y todo lo que gira alrededor de él y se someta, se sujete y le obedezca estaba bien. ¿Sí? Cualquier cosita que pudiera inquietar su ego, eso sí le fastidiaba. Llega a ser una reunión, como acabamos de leer, diciendo que fueron convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Fueron convocados todos los sacerdotes y los escribas. Imagínense, líderes religiosos, líderes espirituales, que no es que tampoco tenían una gran fama, ¿no? Pero eran, digamos, las caras visibles del entendimiento espiritual del pueblo judío, ¿sí? Y él es capaz de eso, ¿no? Ahora, perturba a toda Jerusalén, reúne a los religiosos y líderes espirituales del momento, de los judíos, obviamente. ¿Sí? ¿Cómo fue la reunión? ¿Cómo comenzó la reunión? ¿Cómo explicó el motivo de la convocatoria? Resulta que vinieron unos magos de Oriente a decir que hay alguien que quiere reemplazarme. No, hipócrita. Debe haber dicho, ¿saben qué? Me ha generado una inquietud a propósito de que pasó por aquí una compañía de extranjeros de lejanas tierras. Y bueno, pues con el afán de tener un mejor entendimiento, sí quisiera en algún momentito pues conocer un poco más al respecto, pero ustedes que son los entendidos van a poder ilustrarme y sí, hipócritas, falsos, antagonistas de la Navidad, ¿sí? ¿Para qué? Para tener información nada más. Porque esa información no es que iba a traer paz y satisfacción a su corazón, no es que le iba a impulsar al ferviente deseo de conocerle al Hijo de Dios, no, no, no. Esa información era para ser mal usada, esa información era para acabar, para destruir, ¿sí? Antagonistas de la Navidad. Entonces, claro, él hace una reunión que digo, no sé si en alguna otra ocasión anterior o posterior volvería a ser otra reunión de esa naturaleza, a menos de que sacerdotes, escribas, fariseos hayan sido los secuaces que fueron, que terminaron siendo, ¿no? Un aspecto adicional es que en esa reunión que él tiene con los líderes espirituales de los judíos, él se entera, si es que antes no estuvo enterado, pero se entera no solo de la información que él quería tener, que era dónde habría de nacer este que estaba profetizado, que iba a venir en condición de rey. Ya se entera que es en Belén, pero aparte de eso, se entera de algo que es notorio, hoy es notorio, visible, tangible. Se entera que él iba a ser un guiador y que iba a traer paz al pueblo de Israel. ¿Sí? Él se entera o lo recuerda quizás, si algún rato lo supo, que aquel niño, en pos de quien venía esta compañía de magos, no solo iban a ser en Belén, que era la información que él quería, sino que además él iba a ser un guiador y que iba a apacentar a su pueblo Israel. Pregunto, ¿qué de malo hay en alguien que quiere ser guía y traer paz? ¿Dónde está lo malo? ¿Cuál es el riesgo? ¿En qué consiste la amenaza? ¿Sí? De que haya alguien que quiera guiar y que quiera traer paz. ¿Cuál es el problema? ¿Qué corazón tenía este hombre Herodes, ¿sí? Para impedir que una situación que hasta como rey, como gobernante él, le podía favorecer? Que los judíos tengan su guía, que los judíos tengan que los israelitas tengan su apacentador. ¿Dónde está el problema? Insisto, ¿dónde está el riesgo? ¿Cuál es la amenaza? Y él sabía, pero ¿sabe qué? Aún así, él decidió procurar la muerte de Jesús, antagonista de la Navidad. Un par de cosas más, ¿sí? Cuando él les detiene a los magos de Oriente, estos sabios en realidad, la traducción de la palabra mago es sabio, entendidos en muchas ciencias, ¿no? Que en aquel entonces fueron quizás
no solo muy bien intencionadas, sino hasta eh, mejor utilizadas, ¿no? En mucho aspecto, porque ya hubo pues, ciencia en esa época, a lo mejor no tan desarrollada tecnológicamente como la existe hoy, pero ya hubo mucha ciencia, ¿no? Yo no sé si ellos tenían grandes telescopios, yo no sé si ellos tenían un entendimiento una cabina desde donde podían llegar muy cerca a las constelaciones, qué sé yo, al firmamento, pero lo que sí sé es que ellos sabían el lenguaje, por ejemplo, del firmamento, ¿sí? Tal como lo dice el Salmo 19. También había desarrollo de la medicina, había desarrollo de distintas áreas de la ciencia, donde la ciencia pudo alcanzar, ¿sí? Y él les detiene, ¿no? A los magos y les pregunta, les indaga diligentemente, dice la palabra. Y les dice, a ver, ¿cómo fue el asunto? Entonces me imagino que les invitó a su palacio, les hizo sentar y explíquenme bien cómo es este asunto, ¿no? Porque él quería en detalle conocer eh, desde que apareció la estrella y ellos cómo así sabían y por qué obedecen a la guía de esta estrella, etcétera, etcétera. Es decir, no contento con la reunión hecha con los sacerdotes y los escribas y todos los supuestamente entendidos en las escrituras, en las profecías, etcétera, etcétera, pues quiso completar la información, porque tenía buena intención. Él quería estar bien informado, él quería ser una persona, llenarse de sapiencia, él tenía un buen objetivo, quería favorecer a esa criatura. No, pero vea cómo para la maldad, para la perversidad, para lo incorrecto, para lo que destruye, mucha diligencia, ¿no? Reunión con unos, eh, indagar con otros, porque para la maldad y la perversidad sí se mueve todo, ¿no? Se mueven las estructuras sociales cuando se trata de hacer maldad. Cuando se trata de agotar esfuerzos en algo que no aprovecha, hijo, todo mundo se mueve, todo mundo apoya, todo mundo colabora. Les indaga a ellos diligentemente, ¿sí? ¿Cómo fue la actitud al indagar? Con ira, con molestia, diciendo, aquí el único rey que existe. No, una vez más, hipócrita. Tan hipócrita que el último detalle que quiero mencionar dentro de esta historia para luego ir a nuestras historias, tan hipócrita es este hombre que les debe haber preguntado con una aparente curiosidad sencilla, un simple deseo de conocer el manejo del idioma que ellos habían entendido, qué sé yo, ¿no? Digo, es tan hipócrita que él muestra aquí algo que no falta tristemente hoy en día, que es la falsa adoración, la falsa adoración. Él les dice una vez que le encuentren al niño, por favor, háganme saber porque yo también quiero ir para adorarle. Hasta ahí llegamos con la escritura, en el versículo 8 del capítulo 2 de Mateo, ¿sí? Falso, mentiroso, hipócrita, que mueve las cosas, todo lo necesario para su información con propósitos perversos, malvados, ¿sí? Un hombre que de espiritual no tenía nada, sin embargo hace reunión espiritual con el propósito de conocer un poco más. ¿Movido por qué? Movido por su propia ira, por su vanidad, por su ego. Estos son antagonistas de la Navidad, porque así como la Navidad es todo lindo, ¿no? Sí, las luces, la recordación, los cánticos, los coros, vean, tengo que decir, los regalos, la cena, la reunión. Hay cosas que desde una perspectiva de buena fe, sí son bonitos, sí son bonitos. Hay cosas que no comparto, pero bueno, ¿no? Sin embargo, si es que hay una buena fe, si hay una buena intención, si hay un ferviente deseo, ¿no es cierto? Como he dicho y lo digo y lo diré mientras pueda predicar y mientras topemos de este tema, si este tiempo de Navidad, más allá de los gastos económicos que puede implicar, sirven para reconciliación, sirven para perdón, sirven para comprometer solidaridad, ayuda. Amén, ya, amén. Ya, si es que quiere gastar en regalos, no hay problema. Que sirva para unidad, para solidaridad, para apoyo, insisto, para reconciliación. Correcto, ya. Se justifica el pavo, ¿sí? Pero que sirva para propósitos protervos, malvados.
que sirve. ¿Sí? Y aquí vamos con lo que corresponde a los antagónicos de la Navidad. En algún momento, hasta yo creo que lo fui también, ¿sí? Hasta antes de conocer a Cristo Jesús, pude haber caído sin duda en uno o más de estas características de ser un antagónico de la Navidad. ¿Por qué? Porque hay personas que a propósito de la Navidad, algún conocimiento tienen de lo que se celebra, ¿no? Es decir, se celebra el nacimiento de Dios, de Jesucristo o de Jesús aquí en la tierra, y que Él vino como un Salvador, es decir, algún conocimiento, ¿no? No les importa un pepino que sea salvador de qué, cuando Él vino a salvar al mundo del pecado. Entonces no les importa, ¿por qué? Porque quieren seguir en el pecado. Porque pasan las fiestas, pasan los abrazos, pasan las palabras, pasan las cenas, pasa todo esto. Y el 31 de diciembre que termina el año, sí, ya están nuevamente en las borracheras, están nuevamente en las infidelidades, están nuevamente en el vocabulario soez, están nuevamente en la corrupción, están nuevamente en la inmoralidad. Entonces, alguien que algún conocimiento tiene, alguien que dice que la Navidad es tiempo de paz, amor y que no sé qué, ¿sí? Y a la vuelta de la esquina no acogen lo verdaderamente importante, ¿sí? Que es el Hijo de Dios aquí en la tierra con un propósito para las vidas. ¿Para las vidas de quién? De quienes reconocemos que necesitamos de Él, que necesitamos de un guía y paz. Porque así, para tomar solo el aspecto del texto que nos ha servido de base. Cuando nosotros les invitamos a la iglesia para que vengan, a nuestros familiares, amigos, conocidos, cuando les mencionamos algo de la palabra de Dios en cualquier otra época que no sea la Navidad, ¿qué son? Terminan siendo antagónicos de la Navidad, pues aunque sea en marzo, en junio, en septiembre, porque no les gusta. Ah, no, a mí no me lleves a la iglesia, a mí no me pidas de eso, yo no soy de eso, yo creo en Dios a mi manera. Entonces ha de ser cualquier otro, pero no ha de ser Jesús. ¿Sí? Porque si quiere creer en Jesús, tiene que conocerle a Jesús aquí, a través de la palabra. La gente se niega. ¿Cuál es el mal que hacemos las iglesias? Si lo único que queremos es que la palabra de Dios nos guíe y nos traiga paz, y nos dé paz en momentos difíciles, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es la molestia? ¿Cuál es la ira? ¿Por qué en muchos hogares a los cristianos les persiguen, les fastidian? Les dicen, así pues anda nomás a tu iglesita, ahí anda nomás a darle gusto a tu pastor, anda. ¿Dónde, ¿Dónde está lo malo? No creen en Jesús ya. En las iglesias cristianas evangélicas seguimos a Jesús. ¿Cómo? Como dicen las escrituras. ¿Dónde está lo malo? ¿Por qué la molestia? ¿Por qué el fastidio? ¿Por qué la crítica? ¿Por qué el señalamiento? ¿Por qué ponernos a todos los cristianos, a todos los pastores, a todos los hermanitos, ¿sí? En la misma camioneta de algunos que de pronto fallaron? Solo los cristianos evangélicos fallamos, ¿sí? No hay otras denominaciones que en estos últimos tiempos, ¿sí?, han aceptado bendecir matrimonios homosexuales. Ahí no se dice nada. Ahí no se dice nada. Entonces, no seamos antagónicos de la Navidad. Yo sé que este no es el mejor mensaje de Navidad que uno pudiera recibir 3 días antes de que conmemoremos la Navidad del 2023, que es la que corresponde. Pero es necesario que seamos sensatos. Y si queremos festejar a Jesús con todos los acontecimientos sociales que hayamos programado, hagámoslo con un corazón limpio, con un corazón sincero. Los antagónicos de la Navidad, ¿sí?, son los que prestan atención más a la información que puede destruir que a la información que puede bendecir. ¿O no es así? ¿No hizo eso Herodes? Claro que lo hizo eso Herodes. Pero él le había terminado diciendo, ¿no?, que le avisen dónde está el niño una vez que le ubiquen, para que él vaya a adorar. Sí, tiempitos de palabras falsas que quieren engañar, que quieren mentir, que quieren dar una falsa imagen, pero que delante de Dios no están ocultos. Cuando uno quiere vivir para Cristo Jesús, no lo hace el 24 o 25 de diciembre, ¿sí? Lo hace en cualquier momento y por siempre. Porque ¿qué es la Navidad? La Navidad es la propuesta de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la Navidad, es la puerta a esta promesa maravillosa de Dios. Entonces, que no seamos falsos religiosos, ¿no?, que nos reunimos en diciembre alrededor del niño, unos con adornos, con regalos, con cenas, con todo lo que quiera, con abrazos, con saludos, con discursos.
y a la vuelta de la esquina terminar siendo antagónicos. ¿Por qué? Porque si creemos en la Navidad, porque si festejamos la Navidad, déjeme recordarle, y con esto concluyo, pues la Navidad no es sino el aceptar el plan de Dios de salvación para la humanidad. Y comienza por aceptar a Jesucristo en el corazón. Si yo acepto a Jesucristo en mi corazón, que no es una simple palabrería o repetición de una oración guiada, ¿sí? Es aceptar y comprometerme desde el día que lo hago. En mi caso fue un 17 de noviembre de 1991, ¿sí? Y hasta que Cristo venga por mí. Vivir conforme a su palabra, adquirir el estilo de vida que Dios me propone, por lo tanto, dejar un sinnúmero de actitudes, de decisiones, de pretensiones y de objetivos que no coinciden y no concuerdan con lo que Dios a través de su palabra quiere que yo maneje mi vida en situaciones pequeñas, en detalles mínimos como en grandes cosas. Eso es ser partícipe de la Navidad. Cristo vino al mundo, pues le voy a seguir. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo, porque Él es el que me guía. Y Él tiene que ser mi guía y a su vez me va a dar de su paz. Que Él sea nuestra guía, nuestra paz. No seamos antagónicos. ¿Sabe cómo terminó Herodes? ¿Terminó adorándole? No, nunca, jamás lo iba a hacer. En el mismo capítulo 2, y con esto concluyo, en el mismo capítulo 2 del Evangelio de Mateo, en el versículo 13, dice así que una vez que los magos regresaron por otro camino porque fueron anunciados de que no vuelvan por el mismo camino para no volver a encontrarse con Herodes, dice así: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. 5 versículos antes, él dijo que quería ubicarle para adorarlo. En el mes de diciembre, todos somos Jesucito, Jesucito, Navidad, paz y amor, ¿sí? Adorarlo. Pasan unos días, pasan unos meses y procuramos matarle. ¿Por qué? Porque ¿a quién le interesa Jesús en carnaval? En los feriados, ¿a quién le interesa Jesús? En donde puedo emborracharme, en donde puedo fornicar, en donde puedo adulterar, en donde puedo robar. ¿A quién le interesa? Si durante el año puedo hacer un negocio que perjudique a otros y me beneficie a mí. Si puedo hacer un negocio en el cual obtengo dinero indebido, ¿sí? Inapropiado, si me hago de riquezas ilegítimas. ¿A quién le interesa a Jesús? No, ahí le matamos. Ahí le matamos a Jesús. La invitación, mis queridos amigos, hermanos, que me escuchan por este medio. Usted me dirá: pastor, usted es demasiado duro. Me dijeron hace no mucho tiempo: usted es demasiado duro, usted pone el dedo en la llaga, en donde aplasta y sale pus. Bueno, Jesucristo vino a salvar al que estaba perdido, ¿no? Y para salvar al perdido no vino a decirnos a los perdidos, entre los cuales estuve yo, ¿sí? No vino a decirnos a los perdidos: está bien, sigue nomás tomando. No, sí, puedes tener otras mujeres, otros hombres. No, sí, aprovéchate de la corrupción. Todos los que han pasado por ese puesto han sacado provecho, tú no seas tonto. Jesucristo no vino a decir eso. Jesucristo vino con la espada de su palabra a redarguirnos y hacernos notar. Mi anhelo es que vivamos una eterna Navidad, o sea, un verdadero deseo de tener un estilo de vida que le adore al Señor, en todo tiempo, en todo momento y bajo toda circunstancia. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas y una feliz Navidad.